Hola curiosas y curiosos de la historia. Os prometí en un vídeo que haría uno hablando exclusivamente de los urinatores. Sí, esos buceadores romanos que era toda una herramienta de guerra. Y es que el empleo de nadadores y buceadores por distintos ejércitos es muy antiguo. Y hay testimonios en los mismos en pueblos como el griego y el asirio. Por ejemplo, se sabe que grupos de buceadores tirios realizaron incursiones en el segundo espigón levantado por Alejandro Magno para invadir Tiro en el 332 a.C. Estas acciones de sabotaje tuvieron cierto éxito al principio, ya que lograron arrancar los árboles que servían de contención del espigón. Pese a dichos antecedentes, sorprende que fuese Roma, una potencia eminentemente terrestre, la primera en crear distintos grupos para misiones que requería expertos nadadores y buceadores, las cuales podían conllevar un considerable peligro tanto por la dificultad física inherente como también por lo protegido que estaban los objetivos. Y es que la primera imagen que nos viene a la mente cuando pensamos en romanos es la de un montón de tipos vestidos de rojo, con coraza, escudo y espada, desfilando ellos muy serios y conquistando Europa por tierra. Pero no, también eran unos cracks debajo del agua. Pues bien, de todo eso hablaremos hoy, así que quédate conmigo ya que os explicaré historias muy interesantes y curiosas. Y ojo, que en los próximos días también hablaré de curiosidades de la antigua Grecia. Por lo tanto, si no quieres perderte nada, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. Si quieres saber más, acompáñame. El gran Aristóteles, el físico y científico de la antigua Grecia que nació en el año 384 a.C., ya mencionaba el uso de una especie de campana metálica invertida sumergida en el agua que los buzos utilizaban para respirar el aire que quedaba atrapado dentro. Cuenta la leyenda, porque es una leyenda, que su discípulo más aventajado, Alejandro Magno, tras conquistar medio mundo, tuvo inquietud por explorar las profundidades del océano, así que se metió en el mar, metido en un recipiente muy fino, hecho enteramente de cristal blanco, y allí sumergido encontró un monstruo marino que tardó 3 días enteros en recorrer su longitud. Lógicamente, esta leyenda solo sirve para ensalzar la figura de uno de los mayores conquistadores de la historia. Lo que ya no es una leyenda es que los romanos crearon el primer cuerpo de buceadores profesionales, los urinatores. Urinator deriva del latín arcaico urinare, que significa buceo o inmersión en el agua. Y este era un cuerpo del ejército que, además de las rigurosas pruebas y el normal adiestramiento por el combate, recibían un entrenamiento específico para sus operaciones acuáticas y subacuáticas. Entre sus labores en tiempos de guerra destacaban, por ejemplo, las operaciones de sabotaje, desde cortar el ancla o las amarras, hacer encallar los barcos colocando obstáculos bajo el agua y así un largo etcétera. Como podrían ser misiones de infiltración, inteligencia, exfiltración, transporte de armas o incluso la entrega de mensajes secretos escritos en brazaletes de plomo. Pero también realizaban transportes de pequeños objetos e incluso actuaban como correos. Si os acordáis, ya os hablé de ellos cuando os expliqué la batalla de Salamina, donde hubo también una protagonista que ha quedado bastante olvidada por la historia, Inna de Sione. Para saber más de esta heroína podéis clicar en el vídeo de aquí. Además se sabe por las muchas medidas tomadas en los puertos que las acciones de estos grupos urinatores eran numerosas y contundentes. Piensa curioso que para contrarrestar el ataque de estos se establecieron bastantes medidas de defensa, como por ejemplo cerrar los puertos con redes bajo el agua para que quedasen atrapados, utilizando redes con cascabeles en la bocana de los puertos, también centinelas armados con tridentes o rejas en los aliviaderos. Pero incluso en tiempos de paz, los urinatores eran útiles ya que se dedicaban al rescate de pecios, que como sabéis son los restos de un artefacto o nave fabricado por el ser humano hundido total o parcialmente en una masa de agua. Y un pecio podía ser producto de un accidente marítimo, un naufragio o incluso una catástrofe natural. Pero también puede ser ocasionado por abandono, hundimiento intencional, descuidos o negligencias. Por ejemplo, Tito Livio escribió cómo el rey Perseo arrojó su tesoro al mar para evitar que cayera en manos enemigas, recuperándolo después gracias a los servicios de los urinatores. Además, estos también recogían las mercancías que caían al agua durante las operaciones de carga y descarga en los puertos comerciales. O sea que eran unos pluriempleados. Renatio Vegetius, en su obra
obra de Re Militares, escrita en el siglo IV de nuestra era, describe buceadores de gran capacidad capaces de recuperar objetos hasta 27 metros de profundidad, y dependiendo del peso y de la profundidad, les pagaban más o menos dinero. Y claro, son los precursores del actual buceo profesional. Pero es que ellos, los urinatores, también realizaban sus competiciones de apnea, o incluso realizaban la extracción de esponjas. Sí, esos seres vivos que se encuentran adheridos en las rocas, y que los urinatores eran los encargados de atrapar y cortar, para una vez pescadas, llevarlas a las lonjas y venderlas, ya que tenían varias utilidades como la higiénica, debido claro a su capacidad de absorber agua. De esta extracción de las esponjas nos habla por primera vez Opiano, autor de uno de los primeros libros de pesca. Por cierto, el equipo de estos especialistas acuáticos era bastante simple, o muy simple, ya que iban armados únicamente con cuchillos. Y para rizar el rizo, también disponías de unas particulares gafas de buceo, que no era más que una boca en la esponja impregnada en aceite, y es que iba mordiendo la esponja para liberar el aceite y crear una pantalla frente a ellos que mejorase la visibilidad, ya que el índice de refracción del aceite es muy parecido al del ojo humano. Curioso, ¿verdad? Y se sabe que la primera misión en que tomaron parte los urinatores fue en la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Y es que las naves de este último flotaban en la bahía sitiando el puerto de Orique. Pues bien, los urinatores de Julio César, buceando desde la playa, llegaron a las naves de Pompeyo, cortaron los cabos de sus anclas y las remolcaron hasta la orilla. ¡Ojo, donde finalmente fueron asaltadas y destruidas. Sí, curioso, buzos arrastrando barcos. Así se las gastaban en Roma. Y la última acción conocida tuvo lugar en el asedio de Bizancio por el emperador romano Septimio Severo en el año 195 después de Cristo. Allí un grupo de urinatores nadaron desde la orilla, se sumergieron frente a los barcos de Septimio Severo, clavaron argollas a sus cascos, cortaron las cuerdas de las anclas para remolcarlos y apresarlos después en la orilla. Brutal, ¿no? Y nada curioso, seguro que con estas historias acuáticas has aprendido muchas cosas. ¿O no es así? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Mola, no? Los urinatores. Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.